Buenas noches, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a su espacio Tribuna Juvenil. Como de costumbre, quien les habla, Giovanni Morillo, conjuntamente con nuestros amigos Robinson Galvez y Ramón Núñez Fernández. Bienvenidos, pueblo dominicano, a su espacio Tribuna Juvenil. Bienvenidos, compañeros. Sean todos bienvenidos, amables televidentes, a otra Tribuna Juvenil, aquí en esta cita de las 7 de la noche, por RNN, para comentarles muchísimos temas interesantes y, por supuesto, una entrevista estelar en la noche de hoy. No se la pierdan. Así mismo es. Muy contento de estar y complacido de estar aquí una vez más con todos ustedes. Agradecer, como de costumbre, al Todopoderoso esta maravillosísima oportunidad que nos brinda de estar como cada sábado aquí con todos ustedes. Bienvenidos a Tribuna Juvenil. Claro que sí, queridos compañeros. Queremos empezar con un tópico importante para el pueblo dominicano y es importante porque está en juego lo que es el sistema eléctrico de la República Dominicana y unas declaraciones muy fuertes de parte del director de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas, vicepresidente Rubén Bichara, que afirma que la República Dominicana cumplirá con lo estipulado 100% en el contrato controversial con Odebrecht. Eso es una información importante de Rubén Bichara, quien aseguró que con los técnicos de la CDE y de la firma Stanley Consulting procedieron a la evaluación de los requerimientos que alcanzan los 108 millones de dólares, monto que la empresa exige adicional a los 1.945 millones contratados. Exacto. El vicepresidente Rubén Bichara fue enfático en decir que el Estado Dominicano no pagará la suma de 700 millones de dólares, es decir, un aumento casi de un 35%. Y como reclama la empresa brasileña Odebrecht, responsable de la construcción de la planta Punta Catalina, y manifestó el funcionario que el gobierno se ciñe estrictamente al contrato firmado con la empresa brasileña, cuyos ejecutivos han admitido haber pagado sobornos a funcionarios dominicanos para obtener la adjudicación de obras, incluida la de Punta Catalina. Es decir, nosotros realmente fueron unas declaraciones muy atinadas del vicepresidente de la CDE, Rubén Bichara. Esto se debe al sobrecosto que la Odebrecht dominicana dice que el Estado dominicano a través de la CDE le adeuda de esos 700 millones de pesos. Eso por un adicional de un trabajo que ellos están alegando, que es un adicional y que no está contemplado ni estipulado ya en lo firmado, en lo convenido, en un convenio ya que se había hecho. Y dice Bichara que solo pagará lo que está estipulado en ese contrato y que esos 700 millones de dólares, es una suma de un sobrecosto que ellos están alegando que no tiene razón de ser. Yo saludo al gobierno a través de Bichara, ¿no? Y su posición fuerte. Una valentía de una posición firme que vimos a Bichara hablar ayer en la mañana en una rueda de prensa y que ciertamente hay que recurrir a lo estipulado en un contrato. Eso que está alegando la Odebrecht, si no es nada que tenga que ver con lo estipulado o con lo convenido, no hay por qué pagarlo. Y siguiendo, queridos compañeros, con otros tópicos que estuvieron de manera protagónica en el escenario público de nuestro país, también lo fue, señores, esas declaraciones controversiales de parte del presidente de la Junta Central Electoral. Sí. Señores, un problema endémico que las haitianas llegan al territorio dominicano, como se dice en lenguaje popular, a parir, sí, a tener esos muchachos aquí. Y es un problema, señores, que va directo a lo que es el aspecto social y económico de la República Dominicana. Y nosotros desde aquí le hacemos un llamado al presidente de la República, al Ministerio de Defensa, a todas las autoridades, que ya ese relajo hay que ponerle un punto final
aquí en la República Dominicana. Tenemos una cuota social muy grande con las mujeres dominicanas. Ahora imagínense esta cuota que tenemos con las mujeres haitianas. Es inaceptable, es improcedente que las autoridades de nuestro país, vuelvo a repetir, no pongan freno a esta situación. No, inclusive ya en esta semana el Ministerio de Defensa elabora un plan para frenar lo que es la mafia de parturientas haitianas en República Dominicana. Señores, esta gente pagan entre 5,000 y 10,000 pesos para hacer este tipo de situación. De y ustedes negocio. ven, de negocio. Y ustedes ven hasta hospitales públicos con esta situación. Que así mismo como uno critica esta invasión haitiana que hay en el país. Pacífico, una invasión pacífica. No, pero ¿no? está bien, Increíble. pero es penoso que también ocurra este tipo de casos de algo que ha surgido, porque, óyeme, en muchísimas imágenes ustedes ven muchachas jóvenes y de edad dando luz en hospitales públicos. Cuando el reglamento 168-13 estuvo en el tapete y que a través de ese reglamento el Estado Dominicano iba a poseer de documentaciones a los ciudadanos haitianos, dijimos que las autoridades haitianas son culpables de lo que está sucediendo con ellos, porque en su país, ellos no cuentan con documentaciones, ni siquiera para elecciones. Ellos no cuentan con un registro civil, no tienen nada en su propio país. Ellos vienen a un país ajeno a hacer lo que han querido hacer. Este país, ajeno al de ellos, les quiere dar un trato un poco humanitario. Claro que sí. Primero, la repatriación que se hizo en un momento, en un pasado reciente, se hizo con toda la de la ley, hasta vehículos con aire acondicionado se alquiló para eso, el Estado Dominicano. Pero para esa reglamentación que se hizo, de dotar de documentos a todos ellos en aquel momento, recuerden, señor, que se habla de 50 millones de dólares que el Estado Dominicano gastó, más lo que se gastó en una universidad que se le hizo a ellos. Y siempre están ahora pidiendo un hospital en la frontera para ellos. O sea, el Estado Dominicano ha sido bien solidario y siempre lo ha sido con ellos, en todo momento. Pero la solidaridad... Desde el terremoto hasta ahora. La solidaridad, como expresa nuestro querido... Del terremoto y la misma universidad que se hizo allá. Claro que sí, pero... A eso me referí. Que nunca han sido agradecidos 50 con eso. millones de pesos. Pero ¿qué retornados. quiero decir? Que la solidaridad que ustedes invocan, tanto Ramón, tanto Robinson Galvez, amables televidentes, tiene un límite. Claro. Y ya hay que ponerle, vuelvo a repetirle, un freno a esta situación. Amables televidentes, vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos en breve en Tribuna Juvenil. Seguimos en Tribuna Juvenil, un tema, queridos compañeros y amables televidentes, que no se puede quedar, porque cuando nosotros estuvimos en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra estudiando, nuestro profesor de ciencia política hablaba que la política era un carnaval. Y yo decía, ¿por qué, profesor? ¿Quién era ese? El profesor decía que era un folclore, era un carnaval. Señores, la Junta Central Electoral esta semana, el Pleno y otros actores políticos, ¿qué dijeron? Señores, hay que ponerle un alto a esta campaña anticipada que está ahora mismo en el escenario político de nuestro país. Ahí está Hipólito Mejía, que salió a las calles, ahí está Luis Abinader, ahí están otros candidatos
del Partido de la Liberación Dominicana que también quieren postularse y todavía no sabemos la decisión ya firme de parte del presidente de la República. Entonces nosotros entendemos que los actores políticos deben de reflexionar, señores. Miren, en el caso de tanto de los partidos políticos, hemos visto casos no solamente de políticos ya conocidos como el caso de Hipólito, el caso de Luis Abinader, en la misma situación del partido oficialista, que vemos un Danilo Medina que está ahí viendo a ver qué pasa, el mismo Leonel que está ahí esperando. Pero también se han dado casos, señores, de políticos nuevos, como el caso del amigo Milton Morrison el partido País Posible. del partido País Posible, que está aventurando. Todavía no es partido. Exacto. Él está esperando justamente la aprobación de la Junta Central Electoral y para tirarse en el rodo político. Sí, sí. A ver qué está sucede. trabajando Milton Morrison en ese sentido. Miren, en el día de ayer viernes, salió la información de que en Baní se realizó un operativo a través de la Dirección General de Impuestos Internos, en el que detectaron que 3 empresas, un liquor store y 2 empresas de la propiedad del senador Wilton Guerrero y su esposa, la gobernadora, fueron clausuradas por no pagar impuestos. ¿Qué pasa? Que ellos le habían hecho ya en tiempo pasado el requerimiento de la impresora fiscal. Ellos se negaron. Óiganme esto, 2 autoridades de una provincia de tanta importancia, 2 autoridades. Lo primero es, puede bajar aquí, señor director. Lo primero es que en la provincia un gobernador, en este caso una gobernadora, es la representante del presidente. Presidente, destitución total. El lunes este país tiene que amanecer con que esa señora fue destituida. Porque no es posible que un asistente o que una figura que representa al presidente de la República en un lugar esté evadiendo impuestos. Y eso es evasión de impuestos. Cuando impuestos internos cierra una empresa, por H o por R la cierra por incumplimiento de impuestos. Pero hemos avanzado, Robinson, porque es otra cosa. Con todo y la incidencia, bueno, política. ahí vemos a Julio Peña Liquor Store, que fue otra empresa que cerraron por incumplimiento del pago. Entonces, yo, a Magín Díaz, debo reconocer que me cayó la boca. Valor, Sí, Robinson. claro, porque yo le había pedido a Magín Díaz que no se vaya al mercado chino a cerrar un supermercado chino, sino que se vaya a los grandes. Él se fue donde un grande. Eso hay que reconocérselo. Hay que aplaudirlo. Yo aplaudo eso, con toda sinceridad. Y una persona que representa al presidente no puede estar en eso. No, y nosotros desde aquí muchas veces nos sentimos consternados por los dominicanos. Claro. Porque a los pequeños es que muchas veces se le da mucho golpe. Esas pequeñas empresas que tienen que pagar esos impuestos, que el gobierno a veces es muy fuerte con ellas. Ese ejemplo del senador Wilton Guerrero y su esposa es un ejemplo de que por ahí es que debe estar encaminada lo que es la Dirección General de Impuestos Internos. Debe de atacar a todos los sectores, porque aquí desde años, señores, de hace muchos años, se dice que aquí hay sectores, señores, intocables aquí, a nivel privado, a nivel público, en todos los lados. Vamos a empezar a hacer precedentes. Ya ahora con ese cierre ya se muestra que todo lo contrario. Bueno. Es en la provincia Peravia, tanto propiedades del señor Wilton Guerrero, cerraron 2, que fueron la Gran Maravilla. Sí, esa es famosa. Y la tienda Maravilla Dama. Sí, que es de la esposa. Exacto, que de ambos. Estamos hablando de 2 autoridades de una provincia. 2 autoridades, señores. Y miren qué tipo de autoridades, Gobernadora. Eso es el presidente en la persona de esa señora que está allá. Entonces, yo creo que eso no puede ser. Un funcionario no puede estar en eso. Y por eso en su momento, y tú recordarás, Giovanni, tú, Ramón, que yo critiqué el hecho que Euclides Gutiérrez Félix siga siendo un funcionario del gobierno dominicano cuando pasó lo que pasó con la CDE, por incumplimiento también de pago de energía eléctrica. Entonces, aquí no puede ser que ese mal ejemplo se le esté enrostrando en la cara a la ciudadanía. Las personas, el que no puede ser funcionario porque es un sinvergüenza o porque no le importe nada, no puede ser funcionario, destituido de su cargo. Y un funcionario tiene que cuidarse cuando usted es empresario, cuando usted es comerciante,
porque un funcionario público, pueblo dominicano, está sujeto al escrutinio público. Y aquí los actores políticos dominicanos no les gusta eso. Por ende, a cuidarse. Entonces, usted debe de cuidarse más. Si usted es funcionario, usted debe de cuidarse 100% más. La ley lo obliga a cuidarse. Más que un ciudadano común. Esa es la realidad. Mira, brevemente, yo quiero... murió esta semana el Claro, hermano sí. del periodista Luis García. Sí, Sí, hermano. Y fue un Lo hecho... mataron. Exacto, lo mataron. Y es un hecho que En la su policía finca. está entre las pistas. El apresamiento de autores de la muerte de este hermano. Sí, fue en Pedro Brán, una finca de Pedro Brán. Él salió a comprar los alimentos a sus empleados. Hecho lamentable. Y cuando entró, ahí estaban los malhechores. Exacto. Para quitar el arma de fuego. Compañeros, tenemos que despedirnos, pero decirle a los televidentes que se queden muy atentos, porque una entrevista especial con una joven experta en finanzas, experta en los asuntos políticos, Ramón. La licenciada Giovanni Pérez Corsino, Así que politóloga y experta financiera, no se lo pierdan. no se lo pierdan, pueblo dominicano. Vamos a la pausa. El muchacho ahorita con el bloque. Y bien, amables televidentes, tal como habíamos anunciado, nos acompaña la noche de este sábado en la entrevista estelar la licenciada Giovanni Pérez Corsino, politóloga y experta financista. Bienvenida, licenciada. Gracias por la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes, jóvenes Bienvenida, talentosos, bienvenida, Joana. extraordinarios que aportan al desarrollo en la comunicación. Muchas gracias. Licenciada, ¿usted cree que finalmente el país podamos tener una ley de partidos que aspira la sociedad? Yo creo que la ley de partidos políticos, hasta donde he podido leer el anteproyecto, el proyecto que se está discutiendo en la comisión bicameral, tiene avances significativos, puntos relevantes para la sociedad y para la institucionalización de los partidos políticos en la República Dominicana. El Fondo Monetario Internacional ha hecho una advertencia de una transformación y ajuste fiscal. Hay economistas, expertos en la materia, obviamente, que han estado refutando esto con otras ideas que ellos entienden. En el caso suyo, ¿cuál es su opinión? Mira, sin lugar a duda que la economía ha experimentado crecimiento, inflación controlada, tipo de cambio controlado, y eso hace pensar que el gobierno ha estado manejando correctamente la economía en la República Dominicana. Claro, subyace en el escenario de hace mucho tiempo el denominado pacto fiscal. Claro. Pero más allá del pacto fiscal, yo creo que se trata, lo que yo pienso es que habría que ver la evasión fiscal. Y en ese sentido, digamos, hacer esas correcciones y esos ajustes del lugar. Donde hay evasión, aplicar la política de corrección de ese tipo de situación. Pero cargar a la sociedad, al dominicano, al ciudadano de a pie, de más impuestos, esa parte un poco, digamos, que habría que sopesar el gobierno, dado que el gobierno ha tenido distintas políticas sociales que van a paliar, tiene el tema, ha hecho un gran trabajo con la tanda extendida, la construcción de escuelas, el programa que a mí particularmente me gusta mucho, Quisqueya Aprende Contigo, es una política social que contribuye a eliminar la brecha del analfabetismo. Tremenda colaboración. Tremenda colaboración. Entonces, yo siento que habría que definir, primero en el contexto del gobierno, qué quiere el gobierno, si expansión del gasto, restricción del gasto, qué significa cuando se expande el gasto o cuando se restringe el gasto. Entonces, pienso que por ahí el gobierno tendría que definir cuáles son sus metas en el sentido del pacto fiscal, cuáles son sus prioridades en el pacto eléctrico también. Y en el caso de las exenciones fiscales, que hay muchos que la están proponiendo, ¿qué opinión le merece? Mira, yo siento que
las exenciones fiscales habría que ir caso por caso y analizarlas. Ok. Las exenciones del transporte, por ejemplo, Sí, sí, sí. habría que analizar cuál es el impacto de quitársela. Las exenciones de la electricidad, habría que buscar cuál es el impacto de tú quitarle a la señora que vive por el Capotillo, a la que vive por Los Minas, al que paga 300 pesos de electricidad. Entonces, por eso es que no me gusta ser absoluta. Ahí voy a ponerme al lado de los economistas, Sí, que sí. prefieren más Que haya un equilibrio. que haya un equilibrio. Pienso que hay un equilibrio. Sí, quería preguntarte, querida amiga Giovanni, con relación al susodicho tema que tiene ya mucho tiempo en la opinión pública, que es sobre la planta Catalina, que ya de hace un tiempo el presidente actual de la República, Danilo Medina Sánchez, afirma que Punta Catalina seguirá y que es una planta que resolverá en un porcentaje muy alto lo que es la generación eléctrica en la República Dominicana. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema tan controversial y más el caso de Brecht? Voy a confesar algo, por primera vez alguien en un programa de televisión, y fíjese que he estado últimamente yendo a distintos programas de Ah, televisión. pues somos privilegiados. Es la primera vez que Excelente. alguien me pregunta sobre Catalina. Primero porque yo no soy experta en el tema energético y no me gusta opinar mucho sobre lo que Eso no, pensaban de Jaime, lo que es que no economista, manejo. y está manejando eso ya. Bueno, pues yo respeto mucho, yo tengo mucho respeto por Sí. la profesionalización y le voy a confesar, yo de energía eléctrica nada más sé prender el bombillo. Por tanto, yo prefiero que opinen los expertos en el tema. Sin Claro. embargo, creo que el gobierno tiene las mejores intenciones de acabar con los apagones. ¿Tú crees que eso contribuiría a que se vaya el mal que por tantos años, desde Ulises Cerot hasta la fecha, hemos estado sufriendo? Ojalá que así sea. Como le digo, ha estado por largo tiempo el tema de la crisis energética en la República Dominicana, y el hecho de que un presidente decida y tenga como plan estratégico, digo, el Partido de la Liberación Dominicana en distintos gobiernos ha tratado de enfrentar el tema eléctrico, primero Bueno, con la privatización Yo creo que de las el empresas. tema eléctrico de los años 90 de Balaguer. Sí, La gente estaba- digamos que ha habido una intención, al menos en términos literalmente expuesta en los gobiernos, literalmente expuesta. No, ha habido una intención real, sí, sí. porque cada vez ha sido un tema en agenda de los distintos gobiernos, Sí, eso es verdad. y digamos que ha estado desde los diálogos nacionales hasta los gobiernos del expresidente Fernández, el gobierno de Hipólito Mejía, el gobierno de Danilo Medina también. Entonces yo creo que ahí tal vez lo que se debe hacer es un gran pacto nacional. Bueno, de hecho se está hablando del pacto hecho, se habla de eléctrico, eso, sí. y se están reuniendo las distintas partes que componen, digamos, la canasta del sector energético. Pero les reitero que yo sueño con que en la República Dominicana Claro. ese punto sea resuelto de la Por mejor el bien de manera. todos. Sin embargo, no me atrevo a opinar mucho del tema del sector eléctrico porque no manejo lo que es la configuración de la generación, lo que es el tema de cuánto vale un kilovatio. Sí. Entonces, como no manejo mucho bien el tema de Punta Catalina y no quiero darle el matiz político, porque la Marcha Verde tiene como estandarte que si es buena Punta Catalina, que si es mala, y ya, digamos, el proyecto lo quiere desvirtuar. Entonces no quiero entrar en ese tipo de contradicciones. Licenciada, el presidente de la Junta Central Electoral ha dado la voz de alarma con el tema de las parturientas haitianas, inclusive UNICEF ha dicho que es un tema de solidaridad humana. Su opinión sobre este delicado caso. Me gustaría ver a UNICEF en los Estados Unidos diciéndole a Donald Trump que la inmigración ilegal en los Estados Unidos es un asunto de solidaridad. Me gustaría verlo en playas extranjeras. Mire, yo le voy a decir algo respecto al tema de la inmigración haitiana. Cuando se estudia ciencia política, el primer elemento que se le enseña a uno es que es un Estado de Derecho. Y en esa concepción filosófica, si lo queremos llamar de alguna manera, lo primero que se define como Estado de Derecho es el respeto de la soberanía y el territorio, con el concepto de Estado, de nación, el hecho de usted poder definir quién, cómo y cuándo está en su territorio, es lo que hace que exista la palabra concepto de Estado de Derecho y soberanía de la nación. Entonces, el gobierno del licenciado Danilo Medina
ha hecho esfuerzo aplicando la sentencia 168-13, la cual justamente daba plazos para que los haitianos, los hermanos haitianos, pudieran normalizar, ¿verdad? Sí. Exacto. Entonces, pienso que aquí hemos sido lo bastante solidarios. A veces a mí me da mucha jocosidad con el tema, porque cuando usted sale a la Con gente Lincoln, que no son agradecidas, licenciada. sí, sobre todo porque cuando usted sale, cuando se habla de maltrato de los haitianos en la República Dominicana, inmediatamente usted sale a cualquier calle, incluyendo la calle donde vive el señor presidente, usted se va a encontrar con haitianos. O sea, aquí somos un pueblo solidario y lo hemos demostrado. Por ejemplo, yo le voy a decir algo. Yo leí en la prensa que 5.000 millones del presupuesto dominicano se va en las parturientas haitianas. Pero también tengo confirmado 5.000 millones, estamos 5.000 hablando de millones. un 4 y tanto por ciento Exacto. del presupuesto nacional. Pero también leí, ¿verdad? Dicho primero por el director de ginecología y obstetricia, ahora mismo no recuerdo. Es el director también de Andeclic, Exacto. que es el que maneja las clínicas privadas, Ajá, el señor Mena, el doctor Mena. Exactamente. Sí, sí. Entonces, lo que decía él era, bueno, mire, de 40 que nacen diario, por ejemplo, en un hospital, y eso también me lo confirmó una doctora amiga que trabaja en un hospital, me dice, mira, de 40 que nacen diario, hay 19 dominicanos y el resto es haitiano. Wow. Es una realidad que se está viviendo en la República Dominicana. Entonces, mire, por un lado, yo creo que hay que respetar los haitianos, el solidario, el derecho, claro, el trato humano que demanda, ¿verdad?, el tema. Pero creo, sin temor a equivocarme, que ningún país del mundo puede bajarle a otro país una directriz respecto a qué hacer con el tema de inmigración, dado que ese es un espectro de la soberanía de los pueblos. Y eso implica entonces que cada país se va a dar en el espacio constitucional que ha creado y en el espacio, en el marco jurídico de las leyes como supremacía, quién debe estar y quién no, cómo y cuándo puede permanecer en su territorio. Licenciada, con el tema del género, ¿usted cree en la necesidad de las cuotas a favor de la mujer? Mire, el tema de la cuota a favor de la mujer, de verdad que cuando uno que ha leído mucho sobre el tema de derecho y uno sabe que la mujer históricamente ha estado rezagada en términos de participación política, sí, yo me negaba en principio a hablar de cuotas porque entiendo que la mujer tiene propuesta, tiene idea, tiene programas, tiene cosas que aportar a la democracia en cualquier país del mundo. Sin embargo, la realidad y lo que se ha dado en el contexto en América Latina y la corriente ahora es hablar del tema de la paridad, de un 50%. Y alguien me decía el otro día, bueno, pero en Chile no la hay. Bueno, parece que en Chile no se necesita porque Chile parió a Michelle Bachelet, una mujer, una presidenta extraordinaria, ¿verdad que sí? Argentina parió a Cristina Kirchner, Brasil con todo y la cuestionante a Dilma Rousseff. Sí, sí. Entonces parecería que esos pueblos están tan avanzados que ya han podido parir presidenta, pero en la República Dominicana el tema de género tiene distintos matices. ¿Y cuál es, a mi modo de ver, una de las razones fundamentales porque a las mujeres se les dificulta el acceso al control de la toma de dirección en los partidos políticos y en los torneos electorales a poder ser electa dentro del contexto de las competencias electorales? Digamos que se trata que aquí en la República Dominicana el usted poder acceder a un cargo de elección popular significa gastar suficiente dinero, suficientes recursos para usted poder gastar en campaña, qué sé yo, hay gente que habla de 20 millones para una diputación y yo le voy a decir algo, yo no sé cuál es el cálculo respecto, el cálculo financiero que se hace, porque yo le voy a poner en el imaginario de ustedes, imagínense que ustedes cada uno tienen 20 millones de pesos. Lo lleva a una institución financiera y lo pone en un certificado financiero.
eso le da una tasa de rentabilidad, Claro. digamos, envidiable, que le permite vivir, si no para usted tener villa en Guandolio ni casa de campo, pero para usted vivir, digamos, que adecuadamente, de manera decente. Entonces, pero la cuota, sin embargo, yo me negaba, pero aporta. Digamos que antes de haber el tema de la cuota, la escasa participación de la mujer en política era evidente. Luego de aprobada la cuota y la resolución de la Junta Central Electoral obligando a los partidos políticos que tenían que reconocer el 33% que estaba contemplada en la ley, esa situación mejoró. Fíjese, aún en esas condiciones con el tema de las cuotas, en el caso de los ayuntamientos, que se aprobó una legislación que planteaba que donde hubiera un alcalde debía haber una alcaldesa. Sin embargo, aunque eso se ha cumplido en términos literal, lo cierto es que las vicealcaldesas no tienen visibilidad. Y yo No le dan participación. No tienen visibilidad, llamémoslo así. Y yo le decía el otro día a Daniel Pou, un politólogo, en torno a un debate, a un panel que tuvimos en la Universidad Pedro Enrique Sureña. Don Daniel, un abrazo, claro. Sí, y yo le decía, Daniel, ¿tú sabes quién es la vicealcaldesa de David Collado? Daniel tardó tiempo en saber. Sin embargo, la vicealcaldesa de David Collado es una mujer que antes de ser vicealcaldesa era diputada una y líder de Cristo Rey, esposa de tenía Alfredo mucha Pacheco. visibilidad, Claro. pero inmediatamente pasa a ser la alcaldesa, y yo lo pongo mucho de ejemplo ese, Sí. ella perdió visibilidad. Pero es buen ejemplo ese que usted pone. Sí, es buen ejemplo, es buen ejemplo para llamar a la clase política a esa reflexión que se necesita para entender el papel de la mujer. Sin embargo, no todo está perdido. Pienso que si en la ley de partido político, como está estipulado, el tema de el tope de gasto de campaña, aunque no se ha fijado el tope tal o cual del gasto de campaña, digamos que se llegue a ese consenso de que para tú ser diputado, de que para tú ser senador... Licenciada, ese es un tema que me gustaría tocarlo con lo que se podría hacer... ¿No vamos a la pausa? Sí, tenemos que irnos a la pausa, querido Robinson. Decirle a los amables televidentes que se queden muy atentos porque esta noche un privilegio. Tenemos a Giovanni, financista, politóloga, y es muy importante seguir tratando otros temas en esta interesante entrevista. Vamos a la pausa. Muy bien, señora, continuamos aquí en Tribuna Juvenil. Giovanni, el tema de género es evidente que es un tema que va a continuar mucho tiempo en lo que es la palestra en el ámbito político. Pero anteriormente estábamos tocando la participación de la mujer en política y se chocó también con el tema de lo que podría ser los recursos en campaña. José La Luz estuvo ahí sentado, el diputado José La Luz, la semana pasada, y precisamente hablábamos de la participación de la mujer, pero además hablábamos de que para hacerse diputado hay que, como bien usted decía hace un ratito, hay que costearse de unos 20 y tantos de millones de pesos, pero por eso mismo es que el Congreso Nacional en meses pasados algunos miembros de las autoridades dijeron que había 6 congresistas que vinieron del narcotráfico. La ley de partidos, a su juicio, ¿usted cree que va a paliar esa situación? Sí, porque justamente el proyecto contempla el poder revisar el origen de los recursos financieros de la campaña. Y esa parte justamente es la que tiene el proyecto, digamos,
disparado, no el origen de los recursos. Ahí hay un consenso. Digamos que la mayoría de los diputados y diputadas, los congresistas, los senadores y todos, y la clase política en general, entiende que los recursos deberán ser transparentes. Incluso se discute si se podrá, y ahí dice que no, el proyecto al menos así lo tiene estipulado, de que no se podrá recibir recursos de empresas internacionales y que no se podrá, así lo dice tácitamente también, que no se podrá recibir recursos ilícitos provenientes de organizaciones del narcotráfico. O sea que... Perfecto. En el caso de la mujer, el Ministerio de la Mujer está haciendo hasta donde usted ha visto el trabajo para poner la mujer en el valor y en el sitial que merece. Mire, lo que pasa es que más que el Ministerio de la Mujer, el tema de la mujer es un tema que yo digo, a mí me va a convencer un político con el tema de la mujer cuando en la República Dominicana haya la misma cantidad de ministra que de ministro. Ahí yo voy a entender que hay una política orientada a que haya un 50%. O cuando en la mayoría de los consejos de administración de las distintas entidades públicas y privadas, ahora voy a chocar los dos sectores, voy a mezclar los dos sectores, hayan dentro de sus organismos directivos mujeres y hombres. ¿Y por qué es tan importante eso que yo estoy diciendo? Porque justamente en los consejos de directores y administración de las distintas entidades, tanto pública como privada, es que se conoce el presupuesto. Claro. Y eso significa entonces reconocer una participación de programas con perspectiva de género. Eso significa entonces capacitar al hombre y a la mujer, porque a veces decimos del hombre, pero yo pienso que estamos avanzando. Hay hombres que reconocen que la mujer ha logrado estar en posiciones bastante cimeras. Y le voy a decir, mire, en el caso de las universidades, el 70% de la matrícula son mujeres, de las que salen, ¿verdad? Y de ese 70%, el 68% se gradúa con honores. Eso significa que las mujeres se están preparando para afrontar, y yo digo que en el futuro el poder le toca a las mujeres. ¿Y de ese 68, cuál entonces va a lo emplear, Moni? Es muy bajito, es una realidad que no tengo el dato y lo he buscado, tengo que buscar cuántas mujeres están trabajando, pero sé que no, y también sé y estoy completamente convencida que ganan 24 veces menos el salario que los hombres, convirtiéndola entonces en una especie de discriminación. Sí, esa es otra lucha. Siguiendo en el ámbito político, querida Giovanni, esta semana diferentes actores políticos apoyaron, respaldaron la afirmación, la decisión de parte del Pleno de la Junta Central Electoral de ponerle un freno a estas campañas anticipadas. Tú puedes observar que ya Hipólito Mejía salió a las calles, Luis Abinader salió a las calles, se está hablando también de otros actores cercanos al presidente Danilo Medina que quieren postularse como presidente y todavía no se sabe cuál será la decisión de parte del presidente de la República. ¿Cuál es tu opinión sobre este tópico? Mire, referente a lo que hizo el presidente de la Junta Central Electoral me parece correcto, me parece adecuado, me parece prudente, me parece atinado. Tengo tantos calificativos positivos para esa decisión que me iría. Y le digo esto porque un país no puede estar 4 años en campaña. Eso no es posible. Eso no es posible. ¿Por eso se unificaron las elecciones? Exacto. Entonces, eso no es posible. Este país no se merece eso. Respecto al tema de Hipólito cuando se le preguntó dijo que él era consultando, pero eso es campaña, ese es Hipólito, ¿verdad? Luis también ha estado muy activo, haciendo una especie de pre-campaña interna. Del lado del Partido de la Liberación. Al mismo Leonel, exacto, el PLD. Leonel no ha dicho nada. Mira, Leonel es un hombre muy prudente. Lo que pasa es que cualquier paso que da el expresidente Fernando se considera político. Por ejemplo, me dicen, porque no estuve, no fui invitada. ¿Cómo los pasos que dan Hipólito y Luis, Giovanni? No, el presidente Fernández, por ejemplo, fue a visitar a alguien, me comentaron, a un pésame. Fue a un pésame. Se murió alguien que ya ahí hicieron como una especie, ya salió a la calle. No salió a la calle, porque contrario a otros actores políticos, el presidente Fernández es un hombre que guarda los plazos y es un hombre sereno. Y aunque se supone que es un líder y hay gente detrás de ese líder
que incentiva. Me parece que usted lo conoce bien, Y presidente pone opiniones. No, no, que lo conozca bien. No, No, porque así lo que usted dice es así. Ah, bueno. Es así, es así. Ah, bueno, pero... Es muy sereno, Leonel. Es eso muy verdad, eso es sereno y muy prudente. Sí, sí, sí. Y muy prudente. Obviamente parece que los Twitter del ministro Montalvo desataran que gente del expresidente Fernández, bueno, pues Sí. le salieran a la... ¿Usted supo que Leonel Fernández estuvo antenoche reunido con un grupito de partidos políticos? Bueno, pero es que Leonel Fernández es un líder. Mire, Bueno, yo le voy pero a decir algo. a eso me refiero. Yo le voy a decir algo. Si hay un hombre que se ha ganado un liderazgo intelectual, pausado, sosegado, por algo lo llamarán ante la OEA cuando hay que dar explicaciones del dispositivo. Oye, 150. Siempre está y a- como árbitro en cada... Y a en cada mediar en situación. conflictos. Es un hombre de, Sí, 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 de sí. armonía. Yo Sin pienso lugar a que dudas. si usted me dice a mí, y Danilo Medina tampoco ha dicho que va, o sea, que se va a reelegir, y de paso, aunque mucha gente parecería que está actuando en esa dirección de una reelección, es imprudente hacer eso también, porque el presidente Medina a grito, a viva voz, dijo, déjenme trabajar. Sí. Confiriendo, por favor, déjenme trabajar. Entonces, Por eso era por los ataques de Odebrecht a sus funcionarios. bueno, pero sirva para todo, ¿no creen? Déjenme trabajar, fue la expresión del presidente. Entonces, el Twitter, volviendo al Twitter del ministro Montalvo, que no quiero que se me escape, Sí. que dice que el PLD deberá reciclarse. Hay una contradicción conceptual, porque por Claro. un lado dijo que tiene que reciclarse y presentar cara nueva. Sí. Y la palabra reciclaje Claro. va en contraposición con cara nueva. Claro. O es cara nueva o es reciclaje. O es No pueden ser las reciclaje. dos cosas a la vez. Claro. Pero lo cierto es que... Es mejor lo que dijo Leonel, que el PLD es una fábrica Una de fábrica de presidentes. presidentes. Yo no lo sé qué es mejor para ese partido. Ese partido deberá decidir qué es lo mejor. Si su presidente entiende que es una fábrica de presidentes, porque está viendo que dentro del Partido de la Liberación Dominicana hay una serie de gente que en el futuro podría tener, y le voy a decir algo, usted tiene por ejemplo a la doctora Cedeño de Fernández, usted tiene Tremenda mujer, a Julio César con un buen Valentín, liderazgo. usted tiene a Ber Martín en Santiago, usted tiene un grupo de jóvenes brillantes en el Pero Partido Julio de la César Valentín Liberación. no lo mencione mucho, ¿verdad? Bueno, Está quemado con el tema pero Odebrecht. independientemente de eso, yo no voy a decir que la carrera de él se acabó por eso. No, obviamente que no. Porque pero no se acabó. Vamos a darle tiempo todavía. a Julio Licenciada, César. sin Vamos a darle para embargo- después. a Julio Licenciada, César. mire, recientemente la Asociación de Ahorros y Préstamos se reunió con el gobernador del Banco Central, don Héctor Valdés Albizu, y le reiteraron el pedido de permitir la conversión a banco bajo el alegato de que estaban perdiendo mercado. O sea, ¿qué opinión le merece este tema? Mire, yo durante mucho tiempo trabajé en dos de las asociaciones de ahorros y préstamos. De hecho, profesionalmente me siento una hija del sector de ahorros y préstamos. Si hoy puedo hablar de productividad, de rentabilidad, de eficiencia, de índice de solvencia, es porque ese sistema de ahorros y préstamos me formó. Entonces, fíjese, yo he tenido acceso incluso a informaciones que la tienen ella misma en su página web, donde, por ejemplo, Fixed Rating le decía, para que usted vea, le decía que tienen una situación patrimonial fuerte, envidiable en relación a las demás, a la banca múltiple. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque sencillamente cuando las asociaciones de ahorros y préstamos obtienen sus utilidades, como no tienen que repartirla, la llevan a patrimonio. Digámoslo en palabras más llanas, se capitalizan. Y eso le permite entonces tener mejores indicadores desde el punto de vista del índice de solvencia. Entonces yo pienso que si yo fuera el gobernador del Banco Central, si yo fuera la gobernadora del Banco Central, estuviera en estos momentos diciendo, pero ¿por qué si instituciones de la categoría de esa calificadora de riesgo está diciendo que esas asociaciones tienen niveles de capital suficiente, índice de solvencia, ¿por qué convertirla, accionarla para que entonces el Consejo de Administración pase a ser dueña de esas instituciones? ¿Por qué hacer eso? Y yo le voy a decir, por ejemplo, ¿cómo se va a repartir ese patrimonio? Hay una asociación, en el caso de la asociación Cibao, por decirle algo, Sí. que tiene 345,000 cuentas de ahorros. Y es la líder del Cibao dando préstamos hipotecarios. Con tasa promedio de un 12% maneja ese sistema de ahorros y préstamos. Significa eso que durante largo periodo ese sistema ha contribuido con la demanda del déficit habitacional, reduciendo un factor importante como es el déficit habitacional. Entonces, yo creo que convertirla en banco,
que llevarla a ese nivel solamente porque no puedan tener cuenta corriente, que es el argumento principal, porque lo de la participación de mercado habría que verlo, y habría que verlo ¿por qué? Porque usted sabe que dentro de ese contexto de participación han ocurrido fusiones, ¿verdad? Sí, sí. Y han ocurrido entrada de nuevos jugadores. Una vez usted hace la relación en términos financieros de esos nuevos jugadores para abrir el abanico y hacer la relación de participación de mercado respecto a activos, a totales de instituciones, usted se va a dar cuenta que si han reducido ese nivel de participación ha sido por esos factores, porque no es lo mismo cuando entra un nuevo competidor, alguien va y abre una cuenta de ahorro que a lo mejor la abría en la asociación de ahorros y préstamos, por decir algo, y ahora va y lo abre allá. El tema de las divisas puede ser un tema, pero aún así ellas trabajan con el tema de tipo de cambio. Lo que no hacen ellos es tener carta de crédito, ni tener el tema de transacciones internacionales, ¿verdad? Aquellas transacciones que se liquidan Licenciada, internacionalmente. dos preguntas en una. ¿Tú qué tenías? Sí, lo que pasa es que... ¿Ya nos vamos? Sí, tenemos que despedirnos, No, Robinson. no, pero es bien Sí. rapidito porque es sobre la cooperativa. Sobre las cooperativas que están teniendo mucha fuerza y Banca Solidaria. Pero algo bien rapidito. Banca licenciada. Solidaria. Sí. Banca Solidaria yo creo que va bien y ha hecho un buen trabajo Ok. porque llega a un segmento del microcrédito que necesita que una mano solidaria le dé un crédito, y he visto el trabajo que se ha desarrollado, los índices de morosidad con que se manejan esa Banca Solidaria, y me parece que ha hecho un gran trabajo, y por eso el gobierno tiene el tema de la democratización del crédito, de manera que yo pienso que ahí se está haciendo un trabajo de fortalecimiento en la gestión del crédito. La cooperativa, fuerza, están cogiendo bien. Bueno, en el tema de la cooperativa, el hecho de que tengan más de 100 mil, 120 mil millones, ahora mismo no tengo la cifra, ¿verdad? Son entidades que en algún momento tendrán que ser reguladas. Yo sé que hay toda una regulación engavetada que en algún momento será aprobada, porque todo el que reciba y capte fondos del público, como dice la ley monetaria y financiera, deberá ser regulado. Excelente. Travis y Giovanni, tenemos que despedirnos, pero antes quiero que tú le envíes un mensaje a esos jóvenes profesionales, como tú dijiste, ese gran porcentaje del sector mujer que está en las universidades, y muchas veces cuando llegan al campo laboral no se hace tan fácil poderse insertar. Y tú eres un ejemplo de una mujer luchadora, exitosa, y quiero que antes de despedirnos tú le envíes un mensaje a ese sector que es fiel seguidor de Tribuna Juvenil. A esas mujeres jóvenes o a los jóvenes en sentido general, mujer y hombre, voy a utilizar la paridad. Yo creo en que la juventud es divino tesoro, pero no en términos teóricos. Yo Claro. pienso que las grandes transformaciones las hacen los jóvenes, pero esa transformación tiene que venir de la mano con la preparación. El hecho de ser joven no te da, el solo hecho de ser joven no te da la oportunidad. Lo que te da la oportunidad y hace la gran diferencia en la juventud es la preparación. La preparación está por encima y es lo que marca la diferencia. Claro, claro. Ustedes se imaginan Peña Gómez joven, o Leonel Fernández Bueno. joven, o Balaguer, O Balaguer, joven, claro. o no sé, Juan Murió- Bosch murió de joven, tiempo, dice Juan Balaguer. Bosch joven. Entonces, Sí. yo creo que hace falta eso, juventud comprometida con los grandes temas nacionales. Sí, Entonces, sí. hay que prepararse. Yo sé que hay mucha gente joven preparándose, que no está mirando. Entonces, si fallamos hoy, volvemos mañana. Así es. Claro que Licenciada, sí. agradecerle de verdad el haber asistido aquí a Tribuna Juvenil. Sí, Gracias. gracias de corazón, Giovanni, por llevarle luz a los televidentes, fieles seguidores de Tribuna Juvenil. Darle las gracias a nuestros seguidores. Estuvieron con ustedes Ramón Núñez Fernández, Robinson Galvez y quien les habla, Giovanni Morillo. Será hasta una próxima entrega.